¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo soy Paulina Resende y soy profesora de lengua española en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el CELE, de la Universidad Federal de Río Grande, FURG. Estoy grabando este video para que haga parte de una actividad que haré con mis alumnos de lengua española. La actividad ocurrirá de la siguiente manera. Yo voy a enviar este video para un alumno. Este alumno deberá mirar la historia solamente una vez y regrabar la historia contándola con sus propias palabras. Y además de ello, al final del video tendrá una pregunta sobre la historia, sobre el destino de la historia. Y para eso, el alumno tendrá que emplear su propio final para la historia. Bueno, después de esto, este alumno me enviará su video y yo voy a enviar a otro alumno que contará la historia a partir de este alumno. Será cómo funciona el juguete del teléfono sin fío, ¿sí? Uno va contando la historia para el otro. Y después vamos a mirar todos los videos juntos y vamos a ver lo que fue ocurriendo con la historia. La expectativa es que la historia se quede muy graciosa al final. Muy bien. La historia que será contada acá es una historia ficticia que fue creada por mí y está como si fuera sin un final, ¿sí? La historia no tiene un final definido. Para ello, los alumnos van empleando sus propios finales a la historia. Espero que les guste la actividad y vamos a empezar el video entonces. Hoy les voy a contar la historia de Miranda Lorense, una mujer gitana que nació en Costa Rica y que tiene 22 años de edad. Se ha graduado recientemente y fue contratada como profesora de una gran institución de enseñanza. Después de algunos meses trabajando como profesora, se ha encantado por la historia de Malú, una chica huérfana que ha sufrido mucho durante su corta vida. Malú tiene tan solo 13 años de edad y Miranda decide adoptarla. Las dos tienen una requete buena relación, una complicidad envidiable y son perfectas como madre y hija. Aunque pase por algunos problemas, Miranda lleva una vida muy feliz. Su mayor problema está en las relaciones amorosas. Les digo eso porque muchos hombres interesados por ella suelen aparecer, pero ella no consigue llevar a cabo ninguna de sus relaciones. Y por cuenta de ello, se cree que esta es su maldición. Porque aunque sea muy bella y atraiga muchos hombres, no encuentra ninguno que la respete como ella merezca. La historia de Miranda no se acaba aquí. Escenas de los próximos capítulos vendrán. Pero para finalizar entonces, les dejo la pregunta. ¿Lo que les gustaría que ocurriera con Miranda? Muy bien, este fue el video y muchas gracias por la atención. Les voy a contar la historia de Miranda Lorense, una mujer muy hermosa que nació en Costa Rica y que tiene 22 años de edad. Se ha graduado y fue contratada de una institución de enseñanza. Trabajando como profesora, Miranda se ha encantado con la historia de Malú, una chica huérfana con 13 años de edad que ha sufrido mucho en su vida. Miranda decidió adoptarla. Las dos tienen una requete buena relación y mucha complicidad. Son perfectas como madre y hija. Miranda es muy feliz como madre y como profesora, pero su problema está en las relaciones amorosas. Miranda no llega adelante en ninguna de sus relaciones y, a partir de ese, se cree que
esta es su maldición. Aunque sea muy bella y atrae a muchos hombres, Miranda no encontró alguno que la respete como ella merezca. Pero la historia de Miranda no se acaba aquí. Viviendo el día a día con su hija Malú, Miranda incluso olvidó por un tiempo que no tenía una relación romántica. Malú, cierto día, fue invitada al cumpleaños de una compañera de clase y Miranda fue a acompañarla. Una vez allí, Miranda quedó encantada con el hermano más grande de uno de los amigos de Malú y empezaron a hablar. El corazón de Miranda batía con fuerza en su pecho. ¿Había encontrado finalmente a su gran amor? Hola, hoy les voy a contar la historia de Miranda Lorenzi, una mujer muy hermosa, costarricense de 22 años que, así que se graduó, empezó a trabajar en un instituto de enseñanza, donde ella se encantó con la historia de Malú, una chica huérfana de 13 años que sufrió mucho en su vida. Entonces, Miranda decidió adoptarla, ya que ellas eran tan amigas, cómplices, o sea, perfectas como madre y hija. Así, Miranda se veía muy feliz como madre y como profesora, pero su problema era con sus relaciones amorosas, que jamás daban cierto. Por ese motivo, se creía que esa era su maldición. Mismo siendo tan bella y atrayendo la atención de muchos hombres, jamás había encontrado nadie que la merezca. Y viviendo feliz con su hija, Malú, siguió Miranda, que hasta se olvidó que no tenía una relación de amor. Pero Malú cierto día fue invitada a un cumpleaños de una compañera de clase y su madre la acompañó. Y fue durante la fiesta que Miranda se encantó por un hombre muy hermoso, hermano más viejo de una amiga de Malú. Empezaron a hablar y su corazón se disparó. ¿Será que ella había encontrado finalmente su gran amor? Pero como Miranda estaba mucho tiempo sin tener relaciones amorosas, ella se quedó muy tímida, sin saber se comportar ni o qué hablar. Só sentía su corazón acelerar, una adrenalina jamás sentida, una pasión loca. Sus manos estaban sudando. Ella só admiraba a aquel hombre, encantada, pidiendo aos cielos que el tiempo jamás pasara. Hola, hoy vamos a contar una historia de una chica muy linda, tan linda que todos notaron su belleza. Su nombre es Miranda. Ella es de Costa Rica y también es muy inteligente. Se graduó a los 22 años y empezó a trabajar en el Instituto de Enseñanza. Allí conoció a Malú, una huérfana que ya había sufrido mucho. Se hicieron muy buenas amigas y Miranda decidió adoptar Malú. Miranda estaba muy contento con su empleo y con su hija, pero extrañaba un amor. Todas sus relaciones amorosas no se iban adelante. Cuando había se olvidado de encontrar el amor, Malú fue invitada para un cumpleaños de una amiga de la escuela y Miranda fue junto. En la fiesta, Malú conoció Ricardo, el hermano más viejo
de la amiga de Malú. Ricardo estava encantado com Miranda e ella também estava encantada por ele. Miranda falou consigo mesma: finalmente encontrei meu amor. Ricardo falava de seu trabalho, de sua irmã, de sua família, de seus viajes, e Miranda estava muito tímida, não sabia o que falar, o que fazer, como devia comportar-se. Suas manos estavam sudando, seu coração latia demasiado forte e ella solamente conseguia sentir sim ou não. Quando de repente ella se escapou e ele correu atrás. Depois de todo, afinal, queria saber que dijo que la assustou. Hola, vamos a contar una historia de Miranda. Miranda es una mujer muy hermosa e inteligente que vive en Costa Rica. Ella se graduó a los 23 años y empezó a trabajar en un instituto de enseñanza, donde conoció Malú, una niña huérfana que ya ha sufrido mucho. Ellas se quedaron muy amigas y Miranda decidió adoptar Malú. Miranda estaba muy feliz con su hija, con su trabajo, pero extrañaba un amor en su vida. Todos sus relacionamientos no se iban adelante. Malú, la hija de Miranda, fue invitada para un cumpleaños de una amiga de la escuela y Miranda la llevó a esta fiesta. En la fiesta de los niños, Miranda conoció Ricardo, hermano más viejo de una amiga de Malú. Fue amor a la primera vista. Pronto, cuando Miranda ya había se cansado de encontrar un amor. Miranda y Ricardo empezaron a charlar y él hablaba de su trabajo, de sus viajes, de su familia. Y Miranda se quedaba muy tímida y no sabía lo que hablar, lo que hacer. Sus manos estaban sudando, su corazón estaba acelerado y ella se preguntaba, ¿sí o no? De repente, Miranda se escapó de la charla y Ricardo fue tras de ella porque quería saber lo que ha dicho para ella asustarse. Ricardo alcanzó a Miranda y la contestó, ¿qué te pasa? ¿Yo dije algo malo? Miranda empezó a llorar y dijo para Ricardo, no puede ser verdad, tú eres el hombre que yo he soñado a unos meses atrás. Todo lo que hablaste, yo ya sabía en todos los detalles. Creo que ya nos conocemos en un universo paralelo o en otra vida. Ricardo la miró en los ojos y empezó a hablar cosas de la vida íntima de Miranda, y él dijo, por Dios, yo también te conozco, pero ¿cómo puede ser? Los dos se quedaron en silencio sin saber lo que hacer con esta descubierta que puede cambiar sus vidas. Hola, ¿qué tal? Hoy voy a contar a ustedes la historia de Miranda. Miranda es una hermosa e inteligente maestra de 23 años que vive en Costa Rica y enseña en un orfanato de allí. Un día, mientras enseñaba en una clase, conoció a una huérfana llamada Malú, de 4 años, a quien le encantaría tener una familia. Las dos rápidamente se hicieron grandes amigas y entonces Miranda adoptó judicialmente a Malú. Malú fue a vivir con Miranda, su nueva madre, en una buena casa. Cambió de escuela y las dos se le llevaban muy bien. Sin embargo, algo faltaba en la vida de Miranda. Ella soñaba con encontrar el amor verdadero. Un buen día, Malú fue invitada a una fiesta de cumpleaños de una de sus nuevas amigas de la escuela y Miranda prontamente la le llevó en la fiesta. Miranda, que era tímida, estaba un poco fuera de lugar, ya que, diferente de la mayoría, no conocía a nadie. Fue entonces que Mauricio, un joven
hermano mayor de una de las amigas de Malú, se quedó a hablar con ella. En ese momento sucedió algo distinto. Miranda sintió una extraña conexión con ese chico. Y para sorpresa de todos, salió a prisa llorando. Entonces, Mauricio, en una mezcla de preocupación y asombro, la siguió hasta el jardín y le preguntó qué había pasado. Miranda respondió que creía conocer a Mauricio de algún lugar, como si estuviera en sus sueños. Mauricio dijo que tenía la misma impresión, como si la conociera de otras vidas. Miranda se desculpó con Mauricio y le contó la historia de la adopción de Malú y que tan importante era la niña en su vida. Mauricio dijo que entiende cómo se siente Miranda y que hace unos años perdió a sus padres en un accidente automovilístico y que desde entonces ha cuidado de su hermana Martina. Miranda, que tenía un gran corazón, se emocionó con la historia y la conexión que tenía con Mauricio. Entonces lo invitó, así como Martina, a un almuerzo familiar para que charlen más y así se conozcan mejor. Hola, hoy voy a contar la historia de Miranda. Miranda tiene 23 años y vive en Costa Rica. Ella es maestra e enseña en un orfanato. Un día, mientras enseñaba en una clase, conoció a una huérfana que se llamaba Malú y tenía 4 años. Le encantaba a Malú tener una familia. Las dos, Miranda y Malú, han pasado a ser grandes amigas y Miranda entonces adoptó a Malú judicialmente. Malú fue a vivir con Miranda en una buena casa, cambió de escuela y las dos eran muy felices. No obstante, algo faltaba en la vida de Miranda, pues ella soñaba en encontrar el amor verdadero. Un otro día, Malú fue invitada para una fiesta de cumpleaños de una de sus nuevas amigas de la escuela, y Miranda prontamente llevó a Malú a la fiesta. Miranda, que era un poco tímida, se sintió un poco fuera de lugar, pues diferente de la mayoría, no conocía a nadie. Fue entonces que Mauricio, un joven hermano de una de las amigas de Malú, se acercó para hablar con Miranda. En ese momento sucedió una cosa diferente, una vez que Miranda sintió una extraña conexión con el chico y para la sorpresa de todos salió llorando. Fue entonces que Mauricio, en una mezcla de asombro y preocupación, la siguió hasta el jardín y preguntó qué había pasado. Miranda respondió que parecía conocer a Mauricio de algún lugar, como si estuviera en sus sueños. Mauricio dice que también tuviera la misma impresión, como si tuviera la conocido de otras vidas. Miranda se disculpó con Mauricio y le contó la historia de la adopción de Malú y cómo la niña era importante en su vida. Mauricio dijo que entendía cómo Miranda se sentía y que hace algunos años perdió a sus padres en un accidente automovilístico y que desde entonces tiene cuidado de su hermana Martina. Miranda se emocionó con la historia y la conexión con Mauricio. Entonces invitó a él y Martina a un almuerzo familiar para hablar más y conocerse mejor. En el almuerzo, Malú y Martina se quedaron aún más amigas. Miranda y Mauricio percibieron aún más cosas en común, pues Mauricio también es maestro. Hablaron mucho en el almuerzo y luego pasaron una tarde muy tranquila y relajada, charlando y jugando con Malú y Martina. Al despedirse, hablaron de salir otro día para hablar un poco más, tal vez los dos solos, Mauricio y Miranda.
Mauricio dijo que le gustaba ir al parque porque le gusta la naturaleza y Miranda dijo que también le gustaba. Intercambiaron números de teléfono. Miranda, muy contenta y encantada con la tarde que pasó con Mauricio, Malú y Martina, y viendo la felicidad de Malú, que también disfrutó de la tarde de juegos, le contó toda la historia a su mejor amiga Juana, que animó a Miranda a llamar y fijar la reunión con Mauricio. Hola, hoy les voy a contar la historia de Miranda. Miranda tiene 23 años y vive en Costa Rica. Ella es maestra y enseña en un orfanato. En este orfanato había una niña de 4 años, Malú, que asistía a las clases de Miranda. Ambos se acercaron y se apegaron mucho. Miranda se acariñó con Malú. Un día, Miranda preguntó a Malú si le gustaría vivir con ella. Los ojos de Malú brillaron y se llenaron de lágrimas, porque lo que más deseaba era tener una familia. Fue entonces cuando Miranda adoptó a la pequeña en los tribunales. Entonces Malú se mudó a una casa bonita y cómoda, cambió de escuela, las dos eran muy felices y compañeras, pero Miranda todavía tenía muchas ganas de encontrar el amor verdadero, un pareja. Un día Malú fue invitada al cumpleaños de una de sus amigas de la escuela. Miranda llevó a Malú a la fiesta y no conocía a nadie debido a su timidez. Se sentía fuera de contexto. Fue entonces que Mauricio, un joven amigo que trabaja con la mamá de la niña del cumpleaños, vino a hablar con Miranda y ese momento sintió algo diferente. Y Miranda también sintió algo tan fuerte que la destrozó y se fue llorando. Mauricio se asustó y fue tras Miranda para enterarse de lo sucedido. Llegando al jardín, le preguntó qué había sucedido y al mismo tiempo pidiendo perdón si la había ofendido. Explicó que parecía conocer a Mauricio de otro lugar y el sentimiento era tan abrumador que la desconcertó. Ella dijo que era como si él siempre estuviera en sus sueños y Mauricio respondió que él también tenía la misma impresión, como si la hubiera conocido de otras vidas. Miranda se disculpó con Mauricio y le contó la historia de la adopción de Malú y la importancia de la pequeña en su vida. Mauricio dijo que entendió cómo se sentía Miranda, porque hace unos años perdió a sus padres y a su hermana en un accidente automovilístico, y que hasta entonces cuida de su sobrina Martina. A Miranda la conmovió la historia y la conexión con Mauricio, por lo que los invitó a un almuerzo familiar, donde pudieron conversar y conocerse mejor. En este encuentro, las chicas se acercaron y se hicieron más amigas. Mauricio y Miranda se dieron cuenta de que había muchas cosas en común. Hablaron mucho durante el almuerzo y pasaron una tarde tranquila jugando con las niñas. Al despedirse, tuvieron que reunirse un día para hablar más, pero acordaron salir solo los dos. Mauricio dijo que le encantaría ir a un parque porque le encanta estar en contacto con la naturaleza. Miranda estuvo de acuerdo y ellos intercambiaron números de teléfono para un nuevo encuentro. Miranda estaba tan feliz con todo lo que había pasado, desde lo que pasó con Mauricio, que se lo contó a su amiga Juana, que le dio fuerzas para un nuevo encuentro. Con la vida un poco turbulenta, Miranda y Mauricio se tomaron un tiempo para reencontrarse, pues ambos tenían muchas actividades, además del cuidado de los niños. Pero Mauricio y Miranda no
dejaron de pensar en la cantidad de cosas en común que los unían a ambos. Hasta que un día, en un curso de calificación, se volvieron a encontrar y Miranda volvió a sentir esa fuerte sensación de que sus vidas estaban conectadas. Y por eso hicieron un encuentro para hablar de las coincidencias que se cruzaron en sus destinos. Reservaron un café en un club náutico, que además de la vista a la laguna, también había una hermosa y acogedora área de ocio arbolada, com bancos pintados e sillas mecedoras para adultos, que muitas pessoas usavam para desfrutar do atardecer ao puesto do sol. Foi uma tarde muito agradável. Hablaram sobre o trabalho que hacen e lo mucho que disfrutam ensinando a niños e jóvenes. Foi então quando Miranda se sentiu mais cômoda e confiou que ela também havia sido adotada. Ella desconocía su origen, ya que siempre fue un tema velado en su casa. Aún contando con el apoyo y cariño de sus padres, había un vacío en la historia de su vida. Mientras conversaban aquella tarde agradable entre una taza de café y una caminata lenta, explorando el entorno en el que se encontraban, Mauricio encontró a Carlos, a quien le gusta mucho frecuentar ese lugar. Le presentó a Miranda. Estaba empezando a oscurecer. Miranda y Mauricio, luego de una tarde de más descubrimientos en común, se despidieron y decidieron hacer un nuevo encuentro. Al día siguiente, cuando llegó a la empresa donde Mauricio era consultor, comentó con su amigo Carlos sobre el encuentro y las coincidencias en su vida y la de su nuevo amigo. Mauricio comentó a Carlos que Miranda le confió que de niña vivía en La Fortuna, pero que no tenía recuerdos de esta época. Sospechaba que había dejado esta ciudad demasiado pequeña, lo que lo dejó muy intrigado, pero que no quería para levantar sospechas en medio a la conversación. Luego que le informó a Carlos todas las coincidencias que existían entre ellos. Carlos tenía mucha curiosidad por todas las revelaciones que le había contado Mauricio y decidió buscar en internet. Fue entonces cuando Carlos descubrió que muchos niños se habían perdido o secuestrado en esa región colonial, rica en producción de café de alta calidad. La desaparición de niños fue un hecho muy comentado en su momento, porque también fue cuando el volcán Arenal se activó y hubo una salida repentina de los habitantes hacia una zona más segura. En este desplazamiento se produjo un accidente con un deslizamiento de tierra que provocó la desesperación de las personas. Algunos perdieron la vida y otros fueron trasladados a hospitales. Buena suerte. Miranda estaba tan feliz con todo lo que había pasado, desde lo que pasó con Mauricio, que se lo contó a su amiga Juana, quien le dio fuerzas para un nuevo reencuentro. Con la vida un poco turbulenta, Miranda y Mauricio se tomaron un tiempo para reencontrarse, pues ambos tenían muchas actividades además del cuidado de los niños. Pero Mauricio y Miranda no dejaron de pensar en la cantidad de cosas en común que los unió a ambos,
hasta que um dia, em um curso de calificação, se volveram a encontrar e Miranda volvió a sentir essa forte sensação de que suas vidas estavam conectadas e por isso hicieron um encontro para hablar de las coincidências que se cruzaram em seus destinos. Reservaram em um café em um clube náutico que además de la vista a la laguna também havia uma hermosa e acorredora área de ócio arbolada, com bancos pintados e sillas mecedoras para adultos, que muitas pessoas usavam para desfrutar do atardecer, el puesto de sol. Foi uma tarde muito agradável, hablaram sobre o trabalho que hacen e lo mucho que disfrutam enseñando a niños e jóvenes. Foi entonces quando Miranda se sentiu mais cômoda e confiou que ela também havia sido adotada. Ela desconhecia sua origem, já que sempre foi um tema velado em sua casa, aun contando com o apoio e carinho de seus padres. Havia um vazio na história de sua vida. Mientras conversavam aquela tarde agradável, entre uma taça de café e uma caminata lenta, explorando o entorno em el que se encontravam. Maurício encontrou a Carlos, a quem lhe gusta muito frequentar esse lugar. Le apresentou a Miranda. Estava começando a oscurecer. Miranda e Maurício, luego de uma tarde de mais descobrimentos em comum, se despediram e decidiram fazer um novo encontro. Ao dia seguinte, quando chegou à empresa onde Maurício era consultor, comentou com seu amigo Carlos sobre o encontro e as coincidências em sua vida e la de seu novo amigo. Maurício comentou a Carlos que Miranda le confiou que de niña vivia em la fortuna, pero que não tinha recuerdos desta época. Sospechava que havia dejado essa cidade demasiado pequena, lo que lo dejó muy intrigado, pero que no quería para levantar sospechas. En medio de la conversación, logo le informó a Carlos todas las coincidencias que existían entre ellos. Carlos tenía mucha curiosidad por todas las revelaciones que le había contado Maurício y decidió buscar internet. Fue entonces cuando Carlos descubrió que muchos niños se habían perdido y secuestrado en esa región colonial, rica en producción de café de alta calidad. La desaparición de niños fue un hecho muy comentado en su momento, porque también fue cuando el volcán Arenal se activó y hubo una salida repentina de los habitantes hacia unas zonas más seguras. En este desplazamiento se produjo un accidente con un deslizamiento de tierra que provocó la desesperación en las personas. Algunos perdieron la vida y otros fueron trasladados a hospitales. Buenas noches.